Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo, donde hablamos de lo humano y lo divino. Vida, te quiero mucho, vida, mi corazón palpita, pero se precipita. Oh, vida, te quiero mucho, vida, que tú no te imaginas, mi sol ya no ilumina. Vida, mi corazón está roto en pedazos porque tú no me haces caso, no me abres el paso. Vida, mi corazón está loco por volver, pero tú no quieres saber de mí, no quieres volver. Vida, tú me quieres olvidar, y no me quieres besar. Tú me quieres olvidar, y no me quieres besar. Tú me olvidarás jamás.
Acabamos de disfrutar de la pieza Vida, obra compuesta por Jason Trinidad, quien será nuestro invitado de honor. La pieza es interpretada por Dr. Cool y su orquesta. Jason Trinidad le va a conceder a nuestro querido amigo Leandro Gasco una entrevista desde Shanghái, China, y nos va a hablar, entre otras cosas muy interesantes, del coronavirus. Yo, por mi parte, quiero conversar sobre esa ciudad histórica con nuestros queridos amigos de la tertulia de Estocolmo. Así pues, en la segunda parte del programa tendremos la presentación que le hará nuestro querido amigo Leandro Gasco a este especialista en lengua y literatura extranjeras, antropólogo de la danza y fundador de un centro educativo muy importante. Pero antes, vamos a disfrutar un poco de música asiática para entrar en el tema de Shanghái. Si hay una ciudad que le deba todo al comercio, esa es Shanghái. Fundada cerca de la desembocadura del Yangtze, el río que da acceso al interior de China, esta ciudad sobre el mar, que es como se le denomina, pasó de ser un pequeño puerto pesquero en el siglo XVII a un boyante centro mercantil de 250.000 personas para el año 1842. A partir de ese momento, su apertura al comercio con Occidente y el opio impulsarán el desarrollo económico que la convertiría en una de las metrópolis más prósperas y cosmopolitas del mundo en el primer tercio del siglo XX. Desgraciadamente, de Occidente recibió el opio empresarios sin escrúpulos y especuladores, pero también la arquitectura que la embelleció e incluso las ideas revolucionarias y también democráticas, a veces luchando entre sí, que cambiarán la historia de China. Esta edad dorada de los años 20 y 30 originó un áurea mítica que ha hecho que se le compare con París, Nueva York e incluso Babilonia, al punto que algunos la llaman lo mismo la perla de Oriente que la prostituta de Asia. No hay pocas escenas en el cine en las que se hace referencia a esta época, llamémosla dorada, de Shanghái. Y si después va a caer en el ostracismo, será en primer lugar por la ocupación japonesa y en segundo por el cierre en banda de la China comunista, que la privaron de su razón de ser, el comercio. Incluso existe hoy en día una especie de rivalidad entre Pekín o Beijing, como se llama actualmente, y Shanghái. Los beijinenses, vamos a llamarlos así, se consideran como personas tradicionales, conservadoras, mientras que a la gente de Shanghái se les ve más como personas metalizadas, preocupadas por el dinero. En los primeros 5 o 6 siglos de nuestra era, el área que hoy ocupa Shanghái estaba sin desarrollo alguno. Me refiero a la agricultura. Pero fue durante la dinastía Song,
que va del año 960 al 1126, que las condiciones de un antiguo pueblo de pescadores van a cambiar. Es entonces que la tierra se utiliza para la agricultura y aumenta la población, entre otros motivos, por la llegada de chinos que escapan de las invasiones mongolas desde el norte. Durante la dinastía Ming, que va del año 1368 al 1644, fue principalmente la producción de algodón y seda la que dominó la economía de Shanghái. Más de la mitad del área cultivada se dedicó a la floreciente industria textil. Las hiladerías empleaban a unas 20.000 personas a mediados del siglo XVIII, pero Shanghái seguía siendo una ciudad portuaria relativamente pequeña e insignificante. Sin embargo, pronto llegarán cambios dramáticos. Será durante la próxima dinastía, la Qing, cuando la agricultura y la industria textil tienen que retroceder ante la agresiva política comercial de las potencias occidentales. Hablemos ahora de un tema que ya he abordado en la tertulia de Estocolmo, donde no es la primera vez que tratamos temas vinculados con China: la guerra del opio. La primera tuvo lugar entre el año 1839 y 1842. Se libró en la práctica entre la Compañía Británica de las Indias Orientales y la China de la dinastía Qing. Durante el siglo XVIII, ya Gran Bretaña había comenzado a importar de China enormes cantidades de té, seda y porcelana. Pero tenía que hacerlo desde Cantón, porque la orden de la dinastía Qing era que todo el comercio con Europa se concentrara allí y solo a cambio de plata. En 1793, el emperador Qianlong responde así a una carta que le envía Jorge III para ampliar los intercambios comerciales entre los dos países. Le dice así: tenemos de todo. No concedo valor alguno a objetos extraños o ingeniosos y no necesito los productos de su país. Este desencuentro entre el mercantilismo británico y la visión de los chinos como centro del mundo, que es la que ellos tenían, va a desencadenar una de las guerras comerciales más sucias de la historia. Las restricciones de entonces, le decíamos Pekín, al libre comercio ocasionan un sangrante déficit en Gran Bretaña que ella no quería permitir. Así pues, la Compañía de las Indias Orientales, que era el titular del monopolio del comercio británico con Asia, propuso una solución maquiavélica. Si no podían equilibrar las balanzas por las buenas, lo harían por las malas. Tal vez los chinos no estuvieran interesados en las mercancías inglesas, pero la compañía podía venderles opio que estaba produciendo en India. No se trataba de una droga desconocida para los chinos, pero hasta el momento solo había estado al alcance de las clases privilegiadas. El gobierno chino había prohibido su consumo e importación. Como no podían introducir el opio abiertamente en el país, los ingleses lo vendieron al por mayor a comerciantes privados que lo transportaban hasta Cantón. Y allí se establecía una red de contrabando que extendió sus tentáculos por todo el país a golpe de sobornos y con la colaboración de los mercaderes chinos cautivados por el lucrativo comercio. La penetración del opio fue tal que a finales de la década de 1830 había en el país 12 millones de adictos, el 10% de la población. La droga inclinó la balanza comercial con China a favor de los británicos. Por un tiempo el gobierno chino ignoró el problema, pero en el año 1839, tras varios intentos de acabar con el comercio ilegal, el emperador Dao Wang envió un comisario a Cantón con el encargo de destruir los alijos de opio y cerrar el puerto. La medida fue la excusa perfecta para que William Jardine, fundador de la empresa más importante en el negocio del opio y otros traficantes, plantearan a Londres la necesidad de recurrir a la fuerza. Jardine, en concreto, organizó un poderoso lobby empresarial y se ganó el favor del ministro de Asuntos Exteriores, vendiéndole la guerra como el medio de obtener las concesiones comerciales que Gran Bretaña perseguía desde hacía tiempo. Incluso le presentó un plan de ataque y bloqueo naval pensado hasta el último detalle. Así llegamos a junio del año 1840, cuando una flota británica parte a China desde Singapur, iniciando la gran ofensiva de la Primera Guerra del Opio.
la fuerza expedicionaria sumó una victoria tras otra a lo largo de la costa del país, desde Cantón y Hong Kong hasta Shanghái, y en agosto del año 1842 se plantó a las puertas de Nankín. La perspectiva de que la antigua capital de la dinastía Ming fuera atacada llevó al emperador a sellar una paz todavía más humillante que la derrota militar. Ocurre que por el llamado Tratado de Nankín, China tuvo que ceder Hong Kong a Gran Bretaña, pagar una indemnización de 21 millones de dólares de plata y abrirse al libre comercio en 5 puertos, entre ellos Cantón y Shanghái, además de aceptar aranceles fijos. Para colmo, Gran Bretaña obvió en el texto el comercio del opio, o lo que es lo mismo, lo dejó en un limbo de permisividad. El de Nankín fue el primero de una serie de acuerdos que China firmó con las potencias occidentales para apaciguar al bárbaro. Se los conocen como los tratados desiguales porque solo estipulaban obligaciones para China y mermaban su soberanía. Gran Bretaña consiguió que sus ciudadanos pudieran comprar inmuebles en los puertos francos, residir allí con sus familias, así como el privilegio de extraterritorialidad por el que los británicos y sus propiedades y actividades estarían sujetos a la jurisdicción de su país, administrada por autoridades consulares. Y adelantándose a los acontecimientos, se aseguró también el estatus de nación más favorecida. En la práctica, esta cláusula obligó a Pekín a conceder los mismos derechos a los países que, como Estados Unidos y Francia, se apresuraron a exigir tratados similares. El resultado fue la división territorial y social entre occidentales y chinos en los puertos francos. La ciudad más bastarda de todas terminaría siendo Shanghái, la más codiciada por los extranjeros. Era la más próspera, la más parecida a una capital y, gracias a su ubicación estratégica, la que mayor potencial comercial ofrecía. Mejor todavía, la injerencia de Pekín era mínima. El primer cónsul británico llegó en el año 1843. 2 años después, acordaba con las autoridades locales la asignación de una concesión o enclave británico en la ciudad. Estados Unidos haría lo propio en el año 1848 y Francia un año después, en el 1849. El despegue económico fue casi inmediato. Cientos de comerciantes que adoptaron la palabra china Taipan o empresarios se instalaron en las concesiones. Los británicos, la mayoría, acudieron atraídos por el negocio más suculento, el del opio. Irónicamente, fueron los chinos quienes les enriquecieron aún más. No fue un acto voluntario, sino provocado por una cruenta guerra civil que causó 20 millones de muertos. Durante 14 años, la rebelión de los Taiping, una secta fundada por un campesino mesiánico del sur del país, puso en jaque a la dinastía Qing. La debilidad imperial era manifiesta por el descontento de una población empobrecida por los impuestos y la invasión de comerciantes occidentales. Como parte de esta guerra, tenemos que la sociedad de la pequeña espada ocupó la antigua ciudad china de Shanghái en nombre de los Taiping, y miles de chinos huyeron presos del pánico hacia las concesiones protegidas por su extraterritorialidad. Dadas las circunstancias, Pekín levanta la prohibición de que sus súbditos vivieran en las concesiones, lo que causó un boom inmobiliario. Muchos extranjeros obtuvieron pingües beneficios construyendo viviendas para los refugiados. Y no solo eso, las concesiones crecieron rápidamente y aumentaron su dominio en la economía de la ciudad. Era el negocio de la desgracia.
Demos un salto en la historia y lleguemos a finales del siglo XIX. Mientras Shanghái prosperaba, la inestabilidad política alcanzaba su punto de ebullición en China. La derrota en la guerra con Japón en el año 1895 obligó a Pekín a abrir Shanghái y otros puertos a un nuevo extranjero, los japoneses. Crecía la xenofobia, generada en parte por la actividad de los misioneros cristianos, y todo esto propició la rebelión de los boxers, que pudiéramos llamar boxeadores, porque eran combatientes de artes marciales que usaban sus puños. Pues bien, esta rebelión anti-extranjera contó con el apoyo de la dinastía Qing, pero muy poco pudieron hacer frente a la fuerza militar de europeos conjugados con japoneses. El desmoronamiento imperial fue rápido y tras la abdicación del último emperador, la revolución nacionalista barrió el país y su líder, Sun Yat-sen, proclamó la República de China en el año 1911. El aislamiento de Shanghái no solo le permitió salir indemne de la caída de los Qing y de la Primera Guerra Mundial, sino que benefició a la propia ciudad, pues siguió haciendo negocios como si nada, mientras el resto del país se sumergía en un caos de lucha entre señores de la guerra, y el Shanghái occidental emergía como una metrópoli de industria moderna. Y mientras los ricos, extranjeros o chinos, se daban la gran vida y aumentaban sus fortunas, la explotación de los trabajadores creaba las condiciones para que se dieran grandes cambios políticos e intelectuales. Esta ciudad, que era la más cosmopolita y elitista de China, casi como un imán de estudiantes y pensadores influidos por ideas occidentales, la literatura, el cine y otras expresiones culturales que fermentaron allí, también fue el campo para que surgiera el Partido Comunista. El manifiesto de los comunistas había calado en muchos intelectuales, quienes depositaron sus esperanzas revolucionarias en esa misma ciudad, hogar de un vasto proletariado. 300.000 trabajadores habían solo en el ramo textil, y además había una gran comunidad estudiantil. Será entonces en el año 1921 que Mao Zedong y otros miembros del Partido Comunista fundan la organización, casualmente en la Casa de la Concesión francesa. 4 años después, los ánimos se encendieron cuando un trabajador murió en una fábrica japonesa y 12 de los miles de estudiantes que participaron en manifestaciones cayeron por disparos de la policía del asentamiento internacional. En protesta, 150.000 trabajadores se declararon en huelga, la primera en la historia del país. Creo que podemos dejarlo aquí y lo haremos escuchando un coro de niños chinos que interpreta una canción compuesta por nuestro invitado de honor, Jason Trinidad. Serán de las composiciones que escucharemos a lo largo de lo que quede de un programa que espero sea del agrado de todos los que lo escuchan. Hola amigos, hoy quiero presentarles desde Shanghái, China, una entrevista abierta al profesor Jason Trinidad. En un conversatorio especial, Jason Trinidad
habla de su vivencia en la costa central de China y la actualidad del coronavirus. Jason Trinidad es también compositor, creador musical y con una familia ligada al arte. Jason Trinidad fue criado tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Nunca se limitó a ninguna cultura, más bien siempre estuvo rodeado de personas de todos los orígenes étnicos. Cuando era niño, trabajó en la tienda de regalos de sus padres, donde los turistas, ansiosos por aprender sobre la cultura dominicana, lo visitaban durante largos periodos de tiempo. Él asumió la responsabilidad de desempeñar el papel de anfitrión de los visitantes. Estaba fascinado por sus culturas y sentía que necesitaba aprender de sus idiomas para comunicarse con ellos e intercambiar información culturalmente relevante. En la universidad, Jason Trinidad se especializó en lenguas y literaturas extranjeras y en antropología de las danzas. Pensó que al estudiar idiomas y artes cumpliría su afán de aprender sobre diferentes culturas. Ese fue solo el comienzo de toda una vida de aprendizaje. Desde finales de los años 80, Jason Trinidad ha estado viajando por el mundo, aprendiendo sobre los idiomas, la música, los bailes, la historia, la política y desde luego de la gente. Jason Trinidad escribió y publicó diarios de viaje y preparó presentaciones para compartir sus experiencias con otros. Organizó eventos internacionales como el Festival Anual de Danza de Exposición Étnica y el Festival de Danza Latina, celebrado en el Centro Cultural North Lakeside. Como director del conjunto de danza de exposición étnica, entrenó a bailarines, organizó y programó grandes eventos. Jason Trinidad compuso el tema musical Vida que compartiremos en esta emisión. Fue en 1995 cuando creó un centro de idiomas, llegando a tener cientos de estudiantes. Luego, Jason dio vida a Trinidad International University, registrada en el estado de la Florida, Norteamérica. En instantes, desde Shanghái, núcleo financiero de China, Leandro Gacco, entrevista. En medio de la actualidad del coronavirus, al profesor y artista completo Jason Trinidad. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.
Chicago. Ale, mano, ale, todo que sí. Ale, taco. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar al profesor Jason Trinidad desde Shanghái, en la costa central de China, Shanghái, la ciudad más grande del país y también núcleo financiero. Buenas tardes, Jason, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Saludos, el placer es mío, todo bien por aquí. Bueno, cuando uno se refiere a un sistema comunista, evidencia la falta de libertades, presos políticos, tenemos el caso de Cuba o la misma China. Ahora ese manejo despótico debe decirse que fue de utilidad frente a una crisis sanitaria en materia, sobre todo organizativa. Se habla de que el coronavirus estaría controlado con cierta baja en los decesos por estos días. Tú, que eres ciudadano americano con familia dominicana, criado en Estados Unidos y en República Dominicana, me gustaría me cuentes cómo vives esta realidad. Por allí se dice que la gente está aislada en Shanghái, en un proceso de cuarentena. Cuéntame cómo es toda esta cuestión, a ver. Totalmente aislado. Yo estuve paseando en enero y en febrero. Me fui al sureste de Asia. Fui a visitar a países como Singapur, Tailandia, por ejemplo. Cuando regresé a Shanghái, me encontré una ciudad totalmente diferente a la que dejé. O sea, el aeropuerto totalmente vacío, todo el mundo con máscaras puestas. Cuando llegué a casa, en casa estuve por mucho tiempo sin poder salir. O sea, salía pero de vez en cuando. Y cuando salía, las calles estaban totalmente vacías. En este momento, hoy salí y es otra cosa. O sea, un cambio, otro cambio. Con gente en la calle, los restaurantes llenos, totalmente diferente una vez más. Ahora, ¿qué precauciones recomiendan tomar allí? Vi algunos videos donde se muestra cómo se reprime a quien no cumple la cuarentena, es decir, son severos. Es cierto que la pandemia, coronavirus, requiere un cuidado extremo y que se han propagado mitos como que es un virus prefabricado. Lo cierto es que se está hablando de que a lo mejor se detecta el patógeno, de que puede haber una vacuna en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, que están trabajando en Canadá, en Estados Unidos, en Israel. Al momento, esto es un proceso, la vacuna no está. ¿Qué se dice allí de todo esto? Bueno, primeramente quiero responder a la pregunta del gobierno en sí. Aquí en Shanghái, por lo menos, no he sentido ninguna presión negativa. Incluso hoy a mí se me olvidó ponerme la máscara en el metro, y eso es ilegal. Supe de una persona que lo metieron preso por 5 años porque se negó a ponerse la máscara, y el señor simplemente, el oficial, me pidió que me la pusiera, y eso fue todo. O sea, no siento esa presión, totalmente lo opuesto. La gente sigue siendo amable y agradable y positiva, optimista. En cuanto a lo demás, no sé mucho en realidad de
de cómo surgió eso, pero sí sé que no puede ser tan fuerte porque no han habido muchas personas que han muerto. Ha sido como un 3% de personas que han fallecido. Entonces pienso, y también en mi experiencia personal, a mí se me pegó algo muy similar en el otoño, y soy asmático y tengo problemas con los pulmones, y eso me afectó mucho, me dio fiebre, pero sobreviví. Claro, que por un lado está también, Jason, el tema de que cuando uno sintoniza la radio o la televisión, hay como una generación de un pánico a veces desmedido. Uno muchas veces sostiene, sería mejor tratar de educar, de informar qué es lo que se tiene que hacer desde los cuidados preventivos, sanitarios. Por supuesto, se habla de que todo el mundo está yendo a comprar el alcohol en gel, que las máscaras, también que se tiene que lavar las manos constantemente. Claro, la cuestión sanitaria de lavarse las manos. Por eso en esta ciudad ha tenido un éxito increíble con la cuarentena, con los ciudadanos siguiendo las reglas y todo muy higiénico. Yo voy a un baño y siempre hay alguien limpiando. O sea, todo eso funciona porque lo veo. No veía gente en la calle y ahora veo gente en la calle bien. Y los hospitales que usaban temporales ya no están llenos, están vacíos. ¿Y cómo es después la actividad general? Porque se dice que pero la cuarentena es generalizada, digamos, no están funcionando escuelas. ¿Cómo es la vida diaria? Digamos, la gente no puede salir a trabajar, por ejemplo, no sé, la institución universitaria, la educación media, primaria. ¿Tú eres maestro de inglés? Yo trabajo en escuelas en diferentes partes del mundo, y ahora me toca en Shanghai hasta junio, y mi escuela está cerrada, o sea que todos los maestros de Shanghai están trabajando con sus estudiantes online. Estamos enseñando en línea y todavía no se sabe cuándo van a abrir las escuelas, pero primero van a ser las universidades y luego secundaria y así. Ahora, tú siempre estuviste rodeado de personas de distintas culturas y orígenes étnicos. Desde cuando niño trabajabas en la tienda de regalos de tus padres y recibían turistas. Incluso ya en la universidad te especializaste en lenguas y literaturas extranjeras y antropología de las danzas, el tema de los idiomas más el arte. Escribiste diarios de viaje, organizaste eventos culturales internacionales, festivales de danza y exposición étnica. También creaste el Centro de Idiomas en 1995, llegando a tener 300 estudiantes, un programa de arte, música y baile, además de la cuestión de idiomas muy interesante, que luego se convertiría en universidad en el estado de la Florida, Trinidad International University. Cuéntame cómo fue esa experiencia cultural, un emprendimiento notable. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Mi centro de idiomas que abrí, lo quise convertir en una universidad porque ya no era centro de idiomas. Nosotros integrábamos los idiomas, integrábamos la música y el baile en el salón de clase, y tuvimos como mencionó, la compañía de baile, Ethnic Exposure Dance Ensemble, y también producíamos obras de teatro. O sea, ya tenía su departamento de música, de baile, de todo eso. Y ya
con 300 estudiantes, no sé, quise convertirlo en universidad y te voy a decir que no es fácil. Todavía ha sido un reto total. Tenemos la página trinityu.com, pero todavía no tenemos, como quisimos mudar la Universidad de Chicago a Miami, no tenemos los estudiantes aún. Quiero estudiantes online y en eso estamos trabajando. También estoy creando un currículum dentro del YouTube. Hago videos de inglés y si quieren buscarlo, si quieren aprender o practicar su inglés, pueden buscar Trinidad International en inglés, y el programa donde enseño inglés se llama A Different Speed. Jason Trinidad International, A Different Speed. Y ahí hay un currículum completo. Yo viajo a diferentes partes del mundo y hablo muy despacio para que cada persona pueda entender bien. Qué interesante. Ahora, con el tema del coronavirus, digamos que a nivel global, yo decía, esta pandemia genera en mucha gente ansiedad, miedo, un estado de pánico también. Tú nos hablas desde la esperanza, ¿no? De posibilidades que ya distingues que la cosa está un poquito más tranquila. Y la música, uno sostiene, también amansa las fieras, como dicen por allí. Hay una canción, una composición muy interesante y además con un aire fresco, con un mensaje bonito que se llama justamente Vida, que es la apuesta que todos debemos hacer para contribuir a un tiempo mejor, cercano. Qué bonito. Cuéntame, a ver, por ahí lo he visto en YouTube, Doctor Cool y su orquesta. ¿Cómo se concreta esa composición Vida que vamos a, por supuesto, escuchar en el día de hoy, Jason Trinidad? Ay, qué interesante. Eres un poeta. Lo intentamos, amigo. Mucho dolor, ¿no? Es Andalucía. I haven't been holding back lately, but your attention still won't bend. Lost in translation, I'm waiting. You're missing signals that I sent. Baby, my body is talking to you. Listen to what she's saying, telling you everything you need to know. Listen to what she's saying. Baby, got the hotline, don't you know? Got the hotline. Yeah. Listen to what she's saying. Obviously, you just don't get it. I am gonna take control. Show you all my good intentions. Let your inhibitions go. Baby, my body is talking to you. Listen to what she's saying, telling you everything you need to know. Listen to what she's saying. Baby, got the hotline,
jovencito siempre me han gustado los idiomas, las artes, y en los 80 escribí muchas canciones pop y en los 90 merengue y balada. Y en el 95 me inspiré. Mi ex esposa se llama Cifra. La canción titulada Cifra, siempre pensé, bueno, si Marc Anthony canta esta canción, no va a poder pronunciar ese nombre. Y lo cambié a Vida. Y por eso fue, pero fíjate, sí, uno puede, no es tan optimista la canción en realidad, es un poco negativa porque Vida lo dejó. pero sí siento que soy una persona optimista, y en ese mundo negativo me frustra muchísimo cuando la gente alarmista quiere darle pánico al pueblo. O sea, estamos en una situación, hay niños que nos rodean, tenemos ancianos, gente vulnerable, por favor. No, y cuando, por ejemplo, se dice, Jason, que se sostiene en los medios, no, bueno, si tiene más de 65 años no salga de su casa, y si hay un anciano que la familia lo ha dejado en un hogar de ancianos, que es una cuestión también ya para hacer un análisis y triste, ¿no? Hay gente que le ha dado todo a la familia y después se los deja ahí casi que botados, olvidados, ¿no? Entonces se escuchaba a lo mejor por algún medio de comunicación que decían, bueno, no, usted no lo vaya a ver porque ya si tiene más de 65, entonces, pero no, hay que buscar la vuelta de brindarles el afecto y un acompañamiento, ¿no? En el medio del pánico resurgen en muchos comunicadores también los peores sentimientos. A lo mejor esto se produce porque, digamos, es parte de su esencia, ¿no? No es que estamos descubriendo América con esto, pero bueno, yo te decía, al escuchar los acordes y la música de Vida, más allá de que plantee determinada situación, a mí me da la impronta, lo siento, me parece que genera un sentimiento de cercanía en el decir, bueno, pese a esto que aconteció, se puede salir adelante. Por eso te decía, el rescate de la vida, con todo lo positivo que tiene y también lo que es fundamental, poder superar obstáculos, ¿no? Alcanzar metas, propósitos, e ir justamente para adelante. Claro, qué bonito. Sí, yo pienso que también cuando yo escribo una canción, la dejo como medio abierta para que cada uno lo interprete de su forma. Incluso he escrito canciones... Bueno, yo ya hice mi interpretación, ¿eh? Sí, que yo ya hice la mía. Pero eso es, yo creo que eso es para uno, no es para nadie más. Yo siempre digo, vos sabés, Jason, que yo digo que cuando la canción se escucha, se siente, uno la adopta, entonces ya deja de ser del compositor y uno la toma como propia y además identificada, claro, ya es de uno, ya identificada, plasmada al momento en el que la escuchó y a determinada situación de la vida, y eso después ya queda para siempre, ¿no? Es la canción de todos, y espero que en Suecia, que ese público sueco escuche mi canción y que se haga famosa allá. Pero por supuesto, porque tienes muchísimo talento. Bueno, a ver. Gracias. Y ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero también quiero hablar un poco de mi familia, porque aunque, no sé, quiero ser humilde, pero también quiero como que sepan, que el mundo sepa lo increíble que es mi familia. Tengo 4 hijos y una es actriz, el mayor fue a Stanford, 2 ingenieros tengo, y una es maestra con un master's. Mi sobrina Raquel es cantante, estuvo en American Idol, y te voy a pasar una de sus canciones también. Ella canta mis composiciones y también... ¡Ah, qué bueno! Canta todo tipo de música. Tengo un sobrino, su hermano, que graba canciones y a eso se dedica, produce canciones de esas modernis de la gente de hoy. Yo tengo 47, no soy tan viejo tampoco. Claro. Pero así sucesivamente. Otra sobrina que ha viajado el mundo escalando montañas, sí.
me impresiona muchísimo. Qué maravilla. Bueno, todo muy lindo, pero tienes que decir los nombres de ellos, ¿eh? Bueno, mi sobrina, el mayor también tengo, la mayor escala montañas, Ariel Trinidad. Mi sobrino, el que me filma en Denver, en A Different Speed, el programa de aprendizaje de inglés, se llama Ian Wells. Mi sobrina Raquel Trinidad fue la que cantó en American Idol, que fue semifinalista número 17. Mi sobrino, el productor de músicos, se llama Vincent Trinidad, que va a ser famoso, te lo aseguro. Seguro, claro. Posiblemente en Suecia. Uh-huh. Voy a mandarte una de sus canciones también. Pero por supuesto. Bueno, ya viste que tenemos Trinidad International University, Trinidad Conquistando el Arte. Es el mundo Trinidad y Qué no bueno. sabes lo que quiero hacer en el futuro. Yo soy soñador. Uh-huh. Y en mi mundo de fantasía, yo quisiera, ya he diseñado un pueblo y quisiera montar ese pueblo, fundar ese pueblo en el centro de Florida, que sea un pueblo como estilo europeo, así con las calles bien, no tan anchas. Uh-huh. Así bonito, un pueblo bonito con muchos Digamos árboles que y la sería un universidad. pueblo como epicentro cultural, ¿no? Más allá de lo bonito, digo. Claro, donde la gente pueda practicar idiomas. Yo estudio idiomas y si hay una sección, un Chinatown, pero un Chinatown real donde solo se hable chino, para que estudiantes del chino no tengan que viajar a Asia, que puedan quedarse ahí y practicar su chino, un programa de inmersión donde puedan practicar su idioma, o si es español. Bueno, en Miami ya se habla español. Sí, claro. Eso no funciona. Pero el chino, el árabe, cualquier idioma que quieran aprender sin tener que viajar lejos, especialmente en esta situación que estamos ahora, que vayan a mi pueblito, Trinidad, Florida, y que practiquen su idioma ahí, mientras toman un cafecito. Muy bueno. Bueno, qué lindo es adentrarse en estos proyectos, en los sueños, en los anhelos, pero yo quiero también que nos ilustres de cómo es un día de Jason Trinidad en la vida en Shanghái, justamente. Bueno, ahora la realidad es que la mayor parte de mi día me lo paso en el apartamento. Tengo una vecina que trabaja conmigo también. Ella se llama Coco y hacemos un intercambio de idiomas. Yo me levanto, ella viene y almorzamos juntos y ahí empieza el intercambio. A veces salimos a comprar y también voy a producir su show. Ella se llama Coco, el Coco Show, y ahí me van a ver en el YouTube hablando chino con ella en su show. Digo que eres multifacético. Sí, pero yo hago muchas cosas, pero no las hago tan bien. Ese es el problema, aunque en realidad contaste Bueno, eres humilde y que no le haga daño a nadie. Gracias. Pero en el Coco Show sí voy a estar hablando chino y espero que todo el mundo se impresione porque es mucho trabajo practicar para eso. Claro. Y así me paso el día, tranquilo, estudiando idiomas. Estoy estudiando el checo, el alemán. Tengo mucho tiempo. Escribo artículos y así. Muy bien. Todo muy bien. En YouTube te pueden encontrar como Jason Trinidad. Me pueden encontrar como Jason Trinidad, pero mejor que escriban Trinidad Internacional en inglés. Uh-huh. Trinidad International con T, no con C. Claro, sería Jason Trinidad Trinidad. Internacional. Exactamente. A la pronunciación en Y español. la página de internet es triniu.com, porque la universidad se llama Trinidad International University, Uh-huh. pero se abrevia. Claro, Triniu. triniu.com. Así. Ujú. Bueno, yo quiero coronar
con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Saludos a todo el... ¿Sabes que yo, antes de hacer eso, fui a Suecia en el 1992, mi primer viaje solo y grande, y fui a muchos países, viajé por toda Europa, y un amigo me dijo, ven a Suecia, y me fui a Suecia y me encantó Malmö. La gente es una maravilla, han viajado muchísimo, me encanta ese país. Bueno, te has comprado toda la audiencia. Y con la sorpresa de que has estado por aquí también. Has estado por aquí también recibiendo el afecto. Sí. Sí, me encantó el país y un día volveré, definitivamente. Un saludo a toda esa gente por allá. Muy bien, lo mejor para ti, amigo, hasta cada momento. Gracias, igualmente. Placer. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Hey Dad, I called Mom and I asked her, or she called me. Wait, no, I called her and I asked her again if I could sleep over, because she said if she wasn't too sure. Like she said, I didn't say no, I just said